Bueno, siguiendo con los parásitos, digamos, los parásitos que tiene que ver con la resistencia del inductor, para el reductor elevador el efecto es el mismo, ¿sí? Podemos hacer, o sea, el efecto de degradación es similar al del elevador. Si hacemos el mismo cálculo que antes, podemos llegar a que la relación de conversión tiene un término que es el término ideal y otro término que depende de RL y depende de D, pero que básicamente degrada a la relación de conversión y a su capacidad de elevación de tensión de manera similar al elevador. Así que eso después los detalles lo pueden ver en el libro. Eh, bueno, la otra cuestión con parásitos que tenemos es que los elementos de conmutación no son ideales, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una llave, un transistor, que puede ser un transistor bipolar, pero hoy en día se usan los MOSFET, ¿sí? Los transistores de los MOS de efecto de campo, ¿sí? Y estos tienen la ventaja de que no tienen la BCE de saturación, la BCE SAT. ¿Por qué? Porque estos dispositivos funcionan como una resistencia, ¿sí? Bueno, dependiendo de la tensión del dispositivo, mientras más chiquita es la tensión que soporta, más chiquita es la resistencia del canal, pero por ejemplo para dispositivo de 30 volt, estos son los MOSFET que se usan en los motherboards de la PC, dispositivos de 30 volt pueden llegar a tener hasta 5 miliohms de resistencia de canal en conducción, ¿sí? Después dispositivos de más tensión tienen más resistencia, ¿sí? Pero entonces tenemos la tensión que cae entre bornes de potencia del dispositivo de la llave controlada, y también tenemos la tensión directa sobre el diodo que se desarrolla cuando el diodo conduce, ¿sí? Cuando el diodo conduce tenemos V gamma, ¿sí? Bueno, en algunos convertidores este diodo se reemplaza por una llave, por un MOSFET también, para que tenga menos caída. Pero el efecto que tenemos en definitiva es, fíjense, vamos a tomar como ejemplo el convertidor reductor. El convertidor reductor muestra en su salida el valor medio, habiendo atenuado significativamente todas las armónicas, muestra en su salida el valor medio de tensión que aparece acá, ¿sí? Entonces, en el caso ideal, cuando nosotros teníamos llaves ideales, si había un ciclo de trabajo D, la tensión media de salida era la tensión media que había acá, y que, bueno, era BCC durante el tiempo que la llave está cerrada y, bueno, 0 durante el otro tiempo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando la llave esta está cerrada, yo entre este punto y este punto no tengo 0 volt, tengo la BCE SAT, no me puedo deshacer de esta BCE SAT. Sí o sí voy a tener una pequeña tensión ahí. Entonces, la tensión que hay en este punto, cuando esta llave está en ON, ya no es BCC, sino que es BCC menos BCE SAT, ¿sí? Que es este valor que está acá. Entonces ahí se me cayó un poquito la tensión. Tengo menos tensión disponible. Y por otro lado, cuando es el diodo el que está en conducción, fíjense que cuando el diodo está en conducción, la corriente va así, ¿sí? Va para arriba, obviamente, de ánodo a cátodo, pero genera una tensión más menos, ¿sí? Es decir, es negativa acá con respecto al común. Quiere decir que yo tengo dos cosas. Primero, en esta parte del ciclo se me cae la tensión de acá hasta acá. Y en la segunda parte del ciclo también se me cae desde 0 hasta un valor negativo. ¿Está bien?
Entonces, el problema es que se me haya caído esta tensión un poquito de valor positivo y esta tensión hacia valores negativos hace que el valor medio de BA sea menor, el real, sea menor que el valor medio de BA ideal. Entonces, lo que me genera esto es una menor eficiencia en cuanto a la disponibilidad de tensión acá. ¿Sí? Bueno, sigamos, y esto es lo último que vamos a ver. Bueno, esto ya lo vimos. El convertidor aislado, ¿sí? Ya vimos las tres topologías básicas. El problema que tienen esas topologías es que si yo, acuérdense, yo les dije, esto se usa mucho para generar tensiones continuas a partir de la red de alterna. Pero el defecto o la característica que tienen las topologías básicas es que están conectadas galvánicamente a la tensión de línea. Porque digamos, esta tensión, cuando yo tenía el reductor, esta tensión BI, esta que está acá, si yo la quiero sacar de la red 220, tengo que, acá tengo el neutro, acá tengo R, fase R, acá tendría que poner un puente de diodos, y eso es lo que me alimentaría el convertidor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Y que si yo toco acá, y voy a terminar mal. ¿Sí? Voy a estar conectado al potencial de línea. Entonces, eso no es bueno. ¿Cuál es la idea? Y bueno, yo podría acá poner un transformador. Un transformador. Pero ¿cuál es el problema de este transformador? Que este transformador trabajaría a 50 Hz. Entonces yo lo que querría... Esto es un transformador voluminoso. Y digamos, de alguna manera me estropea toda la tecnología que yo estoy poniendo acá. Entonces, ¿la idea cuál es? Poner en algún lado un transformador de aislación que me aísle galvánicamente, pero que opere a la frecuencia de conmutación. Entonces, de esa manera yo puedo reducir drásticamente el tamaño y el peso de ese transformador. Entonces, eso es lo que intenta resolver, o lo que resuelven los convertidores aislados. Dentro de los convertidores aislados más utilizados está el convertidor que se llama flyback, ¿sí? Este es para potencias menores, en este orden, 300 o 500 watts. La topología que se usa en todas las fuentes es la topología flyback. Esto se usa, como les dije, fuentes de standby o fuentes de televisores, de todo, digamos. Todos los dispositivos electrónicos que ustedes vean, si no son de gran potencia, usan convertidores flyback. Y el convertidor flyback es un convertidor cuya topología está derivada de el convertidor reductor elevador. Es decir, a esta topología se le reemplaza el inductor con un transformador. Ahora bien, veamos cómo es ese proceso, digamos. Esto es un modelo simplificado, ¿no? Para poder entender qué es lo que pasa acá. Yo podría, imagínense, reemplazar este inductor. Este es un inductor. Pero podría reemplazarlo por un transformador o por una cosa que no se llama transformador, se llama inductor de doble bobinado. ¿Sí? Imagínense que si yo hago esto con un solenoide, lo bobino sobre un núcleo, tengo una bobina, una serie de espiras sobre un núcleo. Ahora lo que voy a hacer es, sobre ese núcleo
bobino, si acá bobinaba, 20 espiras, ahora voy a bobinar, voy a hacer dos bobinados. Uno de 20 espiras acá y otro de 20 espiras acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a generar eso? Eso me va a generar dos inductancias, digamos. Una inductancia del lado secundario y una inductancia del lado primario. Es decir, que es como una especie de transformador, pero que, como es un solenoide, va a tener una inductancia de magnetización relativamente grande. ¿Sí? Un transformador, recuerden ustedes que es un dispositivo cuya inductancia de magnetización es indeseable, ¿sí? Porque me genera la necesidad de la potencia reactiva, ¿sí? Yo acá lo voy a bobinar para que tenga una inductancia, porque en definitiva, fíjense que en este convertidor, como es un convertidor indirecto, es decir, que primero se carga el inductor y después ese inductor pasa la energía al capacitor, digamos, en este sentido, ¿no? La corriente. Necesito que haya energía almacenada. En consecuencia, necesito que haya energía almacenada en el campo magnético. Entonces, yo podría modelar ese dispositivo, ese inductor de doble bobinado, como una cosa que es el conjunto de estas dos cosas, que es un transformador de relación 1 a 1, en principio, después voy a ver que puedo cambiarle, obviamente, la relación de espiras, pero en principio lo veo como un transformador 1 a 1 para poder relacionarlo con esto, ¿no? Y una inductancia de magnetización. Imagínense que yo corto este punto y dejo esta inductancia y acá pongo un bobinado del transformador perfecto, un transformador ideal, ¿no? Y acá otro bobinado del transformador ideal. Y esto lo corto para que me queden separados, ¿sí? Entonces, este circuito, salvo el hecho de que esto ahora ya no está conectado galvánicamente con el secundario, es equivalente a este, ¿sí? Porque tiene la misma inductancia y la tensión se refleja en bornes del diodo igual que acá. Acá se refleja igual que acá, porque tengo un transformador de relación 1 a 1. Ahora, si yo hago alguna treta, como para verlo como se ve en los libros, digamos, fíjense que, bueno, tengo que tener en cuenta los puntos homólogos. Esta parte la puedo dejar así, ¿sí? Igual, esta queda exactamente igual. Acá está el capacitor y la resistencia de carga. Esto lo dejo acá, en el mismo lugar. Y ahora, como este transistor está en serie con esta fuente, lo puedo poner acá tranquilamente, en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, si esto es el común, yo puedo redibujar el circuito de esta manera, ¿sí? Entonces, básicamente es como si fuera una etapa en emisor común, nada más que esto está conmutado, ¿no? Esto va a funcionar como llave, pero tengo la topología de esta forma, dibujada de esta manera. Bueno, entonces, bueno, vamos a analizar qué pasa con este circuito. Teniendo en cuenta los puntos homólogos, bueno, yo llamo a esta tensión del secundario, voy a llamar a esta tensión del primario, y bueno, cada una de estos bobinados va a tener una cantidad de espiras NP y N primario y N secundario. Esto es la inductancia de magnetización, LM, que ahora después les voy a mostrar cómo se logra. En principio esta LM, como yo necesito energía almacenada acá, esto lo voy a fabricar con un transformador que va a tener no con un solenoide, porque ocupa mucho espacio un solenoide, pero voy a fabricarlo con un núcleo de ferrite de perfil EI, ¿sí? Un perfil EI como ustedes ya conocen, pero
bueno, no me salió muy bonito. Pero que va a tener el núcleo de adentro va a estar un poquito apartado de los apoyos, ¿sí? De tal manera que esto me va a quedar, a ver si lo puedo hacer mejor, ahí y ahí. Está un poco exagerado, ¿no? El entrehierro. Pero básicamente en este volumen voy a tener un entrehierro, ¿sí? Ese entrehierro es el que me va a mí a almacenar energía en el, digamos, en forma de campo magnético. Entonces, bueno, vayamos al análisis para ver cuál es la relación de conversión. De nuevo usamos la relación, o sea, no la relación, la condición de que el valor medio de tensión en la inductancia de magnetización, ¿sí? Que es LM, esto es un modelo, un transformador ideal, ¿sí? Acá el que almacena la energía es este que está acá. Esa tensión media en la inductancia de magnetización va a ser 0, ¿sí? Esta es la condición de inductancia ideal. Entonces vamos a analizar los dos ciclos. Cuando yo tengo la llave en on y durante D por T, y cuando la tengo en off. Entonces cuando yo tengo la llave encendida, fíjense que acá voy a tener dos cosas. Una es una inductancia, que es LM. Entonces, en bornes de esta inductancia voy a tener por un lado en un borne BCC y por el otro borne 0 volt, ¿sí? ¿Eso qué es lo que va a producir? Y que esta inductancia se cargue, ¿sí? Esta sería ILM durante este semiciclo, este semiciclo de conmutación. Por otro lado, como esto es un transformador perfecto, es decir, es un dispositivo que solo refleja corrientes e tensiones, no tiene inductancia de magnetización ni nada, si en bornes del primario me aparece BP positiva, que es BCC, porque este punto está 0 y este punto está BCC, acá en el secundario me va a aparecer como por el punto homólogo una tensión positiva de valor BS. ¿Y cuál es la tensión que tengo acá? Y bueno, es la tensión del primario por NS sobre NP, la relación de Spira. ¿Cuál es la historia? Que si este capacitor está cargado a un valor positivo, ¿sí? En principio, porque la corriente podría circular eventualmente en este sentido. Fíjense que el ánodo del diodo está polarizado negativamente, ¿sí? Tengo menos acá, más, y esta tensión se suma a la tensión de salida. Entonces este diodo está abierto, ¿sí? Si este diodo está abierto, la tensión en este capacitor, que es prácticamente constante, ¿sí? Usando una de las hipótesis iniciales que hicimos sobre estas cosas, si este está abierto, este capacitor se va a tener que estar descargando a través de RL, ¿sí? Entonces en este ciclo, por un lado se carga la inductancia de magnetización del transformador y se descarga el capacitor, ¿sí? Entonces eso pasa durante la primera parte del ciclo. En la segunda tengo la llave, yo abro mi llave, la dejo así abierta. ¿Y cuál es el asunto? Que esta inductancia de magnetización, que representa la densidad de flujo en el entrehierro, va a tender a colapsar, ¿sí? Pero circuitalmente lo que va a intentar hacer este inductor es mantener su corriente, ¿sí? ¿Cómo va a mantener su corriente? Lo que va a hacer es tratar de cambiar instantáneamente su tensión para que esto para que la corriente siga circulando, ¿sí? Entonces, si la corriente empezó a
a circular hacia abajo, el tipo va a intentar que la corriente siga circulando hacia abajo. Como este punto está abierto, no va a poder haber corriente por acá. Entonces, esta corriente, que ya le llamé ILM, que va a ser forzada por este inductor de magnetización, va a intentar, o sea, no tiene otra salida, otra cosa que hacer que salir de este punto homólogo. ¿Sí? Va a salir de este punto homólogo. ¿Y qué pasa si una corriente sale de este punto homólogo? ¿Qué va a pasar con este otro punto homólogo? Y bueno, necesariamente va a tener que entrar en el punto homólogo. Entonces, esta corriente que ahora entra al punto homólogo, lo que hace es polarizar en directa el diodo. ¿Sí? Entonces, en este semiciclo, el inductor de magnetización o el campo almacenado, la energía almacenada se descarga y le transfiere la energía a el capacitor del secundario. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos cuál es la tensión que se aplica sobre este inductor de magnetización y sobre el cual vamos a aplicar la condición de tensión media igual a 0, lo que vemos es que sobre este inductor de magnetización, en el primer semiciclo se aplica BCC, ¿sí? Y en el segundo semiciclo se aplica menos B0 por NP sobre NS, porque en esta parte del ciclo, como el diodo se pone en conducción, este capacitor, que está acá, la tensión de este capacitor, se aplica a este bobinado. Entonces, como esto es un bobinado este es un bobinado que refleja la tensión de acá, si yo aplico una tensión acá, va a aparecer en este punto una tensión que es esta, afectada del factor de espiras del transformador. Entonces ese factor de espiras es este que está acá. Entonces tengo esta relación, ¿sí? La tensión en el primario va a ser la tensión en el secundario afectada del factor de espiras. Si yo aplico ahora la condición de B medio LM igual a 0, lo que tengo es que integrar las dos áreas y hacer que sea 0 ese valor. Entonces hago eso mismo, hago un poco de álgebra y lo que obtengo es una tensión de salida que, fíjense, tiene la misma forma que la del reductor elevador y, bueno, afectada de la relación de espiras secundario a primario, ¿sí? Entonces, esta topología tiene varios beneficios. Bueno, uno es que aíslo galvánicamente mi salida de la fuente primaria, la BI. El transformador va a operar a alta frecuencia, con lo cual va a ser chiquitito. Imaginen que la frecuencia estándar de operación de las fuentes para los dispositivos que les comenté son de 100 kHz, 150 kHz o 250 o hasta veces más. Así que el transformador es mucho más chiquito que el que sería, que el que tendríamos que poner si operara a 50 ciclos. Por otro lado, la relación de espiras me provee un grado más de libertad para elegir la tensión de salida. Y otra cosa es que voy a poder bobinar múltiples secundarios. Entonces yo, en una plaqueta que requiere varias tensiones, voy a poder bobinar varios secundarios y con el mismo transistor, ¿sí? Con el mismo transistor voy a poder generar varias tensiones. Y bueno, la última aclaración, que ya se las dije, este conjunto que está acá es un modelo, ¿sí? Mejor dicho, esto es un modelo de circuito de elemento concentrado que no lo puedo medir. Yo no puedo medir la corriente en el inductor como la podía medir en las topologías anteriores. Porque esto lo que representa, esta LM, lo que representa es el campo, la densidad de flujo en el entrehierro, ¿sí?
A lo sumo lo que podría hacer, si quisiera, es agarrar un sensor de campo magnético y ponerlo en el medio del entrehierro y medir ahí el flujo. Pero de otra manera yo no puedo acceder a medir ni la tensión ni la corriente sobre este inductor.